Continuamos hablando entonces de los módulos incluidos en la versión novena de Isotop 9. El día de hoy corresponde el turno entonces para hablar un poco del Dynamic EQ, ecualizador dinámico incluido en que hace parte entonces de esta suite. Básicamente este ecualizador dinámico nos puede ser útil para controlar frecuencias específicas en nuestro máster, quizás son demasiado altas o bajas, y podemos entonces con un grado de precisión que no es posible con un ecualizador estático lograr controlarlas, domarlas, suavizarlas o matizarlas, como quieras llamarle. Como acostumbro a explicar un poco la interfaz, está conformada entonces por el encabezado del módulo, tenemos luego los medidores y pantallas, y por último tenemos la sección de los controles. Dentro de el encabezado del módulo tenemos entonces para trabajar en los diferentes modos de procesamiento. Tenemos el modo analógico, el modo digital, tenemos también para trabajar en modo estéreo, mid-side o izquierdo y derecho, y para reiniciar obviamente la configuración del ecualizador a su estado original de fábrica. Tenemos dos tipos de curvas, vamos a mirar un poco. Si yo amplío un poco, a ver, voy a reiniciar y voy a reproducir un poquito la muestra que tengo acá. Y voy a jugar un poco con los controles. Quiero que veas, aparece una línea blanca y una línea azul, pues dependiendo de la sección donde yo esté manipulando. Si toco acá, vemos una línea roja y una línea blanca. Estamos un poco entonces, esa curva blanca que estamos viendo se le llama curva compuesta, que básicamente nos está mostrando la respuesta combinada del filtro en las bandas que estemos seleccionando. Luego tenemos la representación en azul o en rojo en este caso, que esa básicamente es el tipo de filtro que se le llama curva de respuesta de filtro, que nos muestra entonces la respuesta del filtro del nodo que estemos seleccionando en ese momento. Luego tenemos aquí las escalas. Tenemos inicialmente la escala de ganancia de la ecualización, que la tenemos aquí en la izquierda dado en decibeles, y tenemos también la escala de la magnitud del espectro, que la tenemos acá a la derecha también en decibeles, y en la parte inferior tenemos la escala de frecuencia del espectro como tal. Dentro de los modos, si elegimos por ejemplo el modo analógico, pues obviamente vamos a obtener un color pues un poco analógico en nuestro audio, un poco más vintage, un poco más caluroso como nos gusta a algunos, no tan limpio. Y básicamente es porque esto hace uso de algo que se llama filtros IRR de fase mínima para el procesamiento. Entonces, si seleccionamos el modo digital, entonces vamos a tener una mezcla un poco más, o una ecualización mejor, un poco más limpia, más transparente, más cristalina, quizás no muy agradable para algunos puristas que les gusta el sonido analógico. Entonces ya es cuestión de gustos, y eso es básicamente porque estamos seleccionando los filtros FIR de fase lineal. Esos filtros FIR retienen la fase de la señal original, pero son obviamente un poco más exigentes con el uso de CPU, con el uso de recursos de la máquina. Entonces ya es cuestión de que tú elijas si trabajas con módulo, el modo digital o el modo analógico. Por defecto él siempre te va a dar el modo analógico, ¿ok? Si seleccionas una banda, puedes darte cuenta que aparecen unos hub, que son estos módulos que ves aquí flotantes. En estos módulos tenemos entonces la configuración precisa de ese nodo o ese punto que queremos resaltar o atenuar en nuestra mezcla. Entonces para el caso que compete, tengo aquí un punto que he realzado obviamente en los 2381 Hz, me indica la frecuencia, me indica la ganancia que le estoy dando. Obviamente puedo reducir el nivel de ganancia quedándome la misma frecuencia, y me dice el ancho o Q que estoy obviamente afectando con mi eco, cuántas frecuencias aledañas estoy afectando, si estoy simplemente centrado en un rango muy preciso de la banda para afectarla como tal. Aquí tenemos entonces el tipo de filtro, viene proporcional, pero puedes escoger campana, band shelf o cualquiera de los que están presentes acá. Obviamente dependiendo del punto en el que estés, pues te van a aparecer más o menos filtros que puedes entonces ser útil en el momento de procesar nuestra señal. Tenemos aquí para apagar este módulo o este punto específico, este nodo. Puedes colocarlo en solo para escuchar específicamente esa frecuencia. Ok. Y podemos obviamente quitar ese punto específico en el rango de frecuencia que estamos editando. Pero si necesitas recuperarlo, simplemente mira que aparece un más, das clic y lo tienes de nuevo recuperado. Simplemente te mueves y ubicas el punto específico. ¿Por qué esta eco es dinámica? Y no es una eco estática, simplemente porque tenemos aquí la capacidad de ajustar un umbral para configurar entonces
ese rango desde el cual las frecuencias o este ecualizador empieza a funcionar en ese punto específico que estemos nosotros ecualizando. Entonces aquí puedo ajustar el umbral. Y si doy clic, entonces allí viste que se desplegó una ventana adicional en donde tengo para ajustar el Auto Scale, que nos permite básicamente, cuando está así habilitado, que los valores de ataque y liberación que se están mostrando se escalen automáticamente según el valor de frecuencia que estemos seleccionando en la banda. Tenemos aquí para ajustar el ataque, tenemos la liberación y tenemos algo que se llama Offset, que en este caso funciona como una compensación entonces de la ganancia de ese rango específico que estemos afectando o de ese nodo específico que estemos afectando, aplicando entonces la ecualización dinámica. Obviamente esto lo puedes hacer en cada uno de los puntos, ajustar el umbral y jugar entonces si quieres modificar un poco el ataque, que sea más rápido el momento en que hace la compresión o que se demore un poco. Puedes jugar un poco con la liberación, que suelte rápidamente luego de comprimir, y si pierdes de pronto un poco de volumen en ese proceso, pues puedes con este control de offset compensar un poco en decibeles ese nivel de volumen que se ha perdido. Si está muy alto, pues puedes obviamente reducir para lograr un equilibrio de niveles dentro de la mezcla como tal, ¿ok? También puedes trabajarlo, obviamente aquí está en modo estéreo, te puedes ir en modo mid-side y jugar obviamente con cada uno de los rangos. En este caso soy simplemente con el mid en solo. Y luego te vas de pronto acá al side, lo colocas en solo y nota que ya esa curva que tenía en mid no aparece. Obviamente estoy afectando nada más las frecuencias centrales con esta ecualización que estoy aplicando aquí, que obviamente es un poco exagerada. Iría a los laterales y ya jugaría entonces con las frecuencias que quiero afectar. Y luego escucharíamos todo en conjunto. Entonces es cuestión de que tú juegues con esos controles y determines cuál es el modo o el método que más se ajusta a lo que estás haciendo musicalmente. Puedes probar, en este caso estoy con un modo analógico, puedes probar con un modo digital, cómo sonará tu música. Puedes probar con procesamiento en modo izquierdo, derecho, mid-side o en modo estéreo. Ya es cuestión de jugar con estos valores, con estas propiedades. Y si al final no te gusta ningún ajuste, recuerda que no has perdido nada, simplemente reinicias el módulo e inicias desde cero con el procesamiento. Y eso es básicamente el uso de este ecualizador dinámico incluido en Ozone 9. Si ya sabes qué es ecualizar, si ya antes lo hiciste, entonces son los mismos principios. Recuerda simplemente que aquí estamos aplicando un poco de compresión dinámica o ecualización dinámica, más bien sobre un rango específico de frecuencias o sobre una frecuencia específica que selecciones en el rango para controlarla, bien sea para potenciarla o para atenuar la presencia de la misma durante la reproducción, obviamente, de nuestra mezcla o nuestro máster como tal. Lo que resta es simplemente que practiques bastante, obviamente, para aprender a usar la herramienta. Eso va más allá de un simple tutorial. Practícalo bastante, escúchalo, cómo potencia tu mezcla, si realmente la potencia, y hasta que logres entonces interiorizar ese conocimiento y lograr los resultados que estás buscando. Nos vemos en una próxima edición de esta serie de tutoriales acerca de Ozone 9. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones para vos.